Sean bienvenidos a uno de los podcasts más esperados por mi comunidad al menos. Si quizás tú nunca has visto algún video mío y no sabes absolutamente nada sobre Second Life, yo te recomiendo ver una playlist que tengo como para ponerte al corriente. Porque si no, no vas a disfrutar realmente todo este podcast completo porque necesitas lore. Y acá voy a resumir de manera extrema algunas cosas en el caso de que no quieras ir a ver todos esos videos porque es mucho lore. Así que bueno, aprovecho de decirles que el video que está de fondo no tiene relación con la historia que estoy contando. Esto es algo que pasó hace como 3 o 4 meses y vamos a ir dentro del trayecto del tiempo y obviamente en orden cronológico hacia el pasado, porque de aquí empezamos hasta como el año 2015 aproximadamente hasta la actualidad. Sí, esto tiene mucho para poder contar. Y bueno, como les digo, esto no hay un guión de por medio, no está previamente preparado ni nada, simplemente soy yo contándoles una historia que de verdad es impresionante. Me voy a censurar en varias cosas por el hecho de que hay muchas personas involucradas que obviamente no quieren que se les dé visibilidad por el hecho de que ellos me dieron bastante información y me apoyaron mucho y actualmente siguen atacando a estos usuarios que obviamente trafican con material ilegal, pero es complicado el tema de llegar a probarlo y denunciarlo. Así que por eso estas personas no quieren que se les haga mención. Así que bueno, aprovechen de ir a buscar agua, aprovechen de ir a caminar, ir al gimnasio, pónganse a dibujar, pónganse a jugar, pónganse a hacer lo que ustedes quieran porque esta es la historia de su querido gato y amigo Infu Gatito, de cómo fue que descubrí todo lo que son los servidores privados y muchas cosas más oscuras dentro de Second Life como tal, aunque aquí le vamos a llamar OpenSim. Planeo hacer varios videos más en los cuales les pueda mostrar más o menos lo que puedo, porque si ustedes bien saben, a mí ya me tiraron una advertencia que nosotros le llamamos Strike para que así fuera un poco más llamativo el nombre como tal. Pero fue una advertencia, fue simplemente un aviso por mostrarles las cosas que estaban pasando en estos servidores privados. Y bueno, ya saben que este video lo pueden ver completo y sin ningún tipo, bueno, con blur obviamente, el adecuado. Yo siempre digo sin censura, pero los videos tienen un blur. Y esto es más que nada porque el tema es bastante denso y hay gente que tiene fantasías con avatares pequeños y tratan de que se vea de la forma más realista posible, lo cual es bastante grotesco. Ahora, aprovecho de mandarle un saludo a mis fans de Misfits, obviamente, y mis fans de Dark Heart, porque yo sé que ellos están escuchando este podcast colocando traducción y todas las cosas para poder saber qué historia estoy contando o qué estoy diciendo. Y bueno, quiero decirles que a mí la verdad me da igual porque si ellos saben, ya van a saber lo que pasó. Entonces ya no tienen idea de la actualidad, no saben lo que yo sé. Así que obviamente no voy a contar todas las cosas que he descubierto durante este mes, que es julio, sino que voy a recordar más o menos todo lo que puedo alcanzar a recordar y se los voy a contar en este podcast, que probablemente quizás va a estar actualizado como hasta yo diría que el último capítulo de IPG, que fue el capítulo número 6. Entonces te vas a preguntar, ¿pero qué es IPG? Bueno, en el canal Infobox ustedes pueden escuchar todos estos capítulos de forma totalmente libre, sin ningún tipo de anuncio ni nada, para que los puedan escuchar de corrido. Así que tienen más podcasts en el caso de que quieran escuchar. Y bueno, así que eso, yo creo que esto llega como hasta junio, probablemente, como a finales de junio, una cosa así. O sea, tampoco es tanto el correlativo. Solamente que algunas cosas quizás voy a como hacer timeskip, o como se pronuncia. No soy tan bueno con el inglés. Timeskip. Vamos a hacer timeskip con estas cosas. Así que prepárense nada más. Vayan, a buscar algo para comer. Pónganse a jugar. Hagan algo, distráiganse. Porque como les digo, el video de fondo no tiene relación con todo lo que les voy a contar. Esto va para largo y para que lo escuchen bien. Aquí los temas van a ser densos y las cosas que se van a contar van a ser impresionantes. Incluso yo creo que las van a considerar como de película, así como que ya. Y eso que voy a tener que omitirme algunos detalles por seguridad, porque no puedo hablar de eso en estos momentos. Así que toca prepararse simplemente. Bueno, ya. Yo ya hice un podcast donde conté como mi experiencia con Second Life. No sé si lo habrán escuchado, pero voy a resumirlo, pero como muy a grosso modo acá. Así que vamos. Bueno, yo descubro Second Life en el año 2015. Lo descubrí porque Dross sube un video. Pero previamente a eso, yo tuve un sueño, porque yo antes subía videos a YouTube, videos totalmente normalitos, jugando Ragnarok, jugando Minecraft, cosas así, normales. Y bueno, sueño
tengo un sueño, mejor dicho, en donde veo que Dross sube un video de un juego y a mí me llamó tanto la atención y yo comencé a investigar este juego. Y yo veía que mucha gente me empezaba a seguir y nada, me empezaban a seguir y cosas así. La cosa es que yo le conté esta historia a mis amigos y les dije, oigan, ¿saben que tuve un sueño donde Dross subía un video? Y yo comenzaba a investigar este juego y me empezaba a hacer muy popular, muy viral, así como que eran cosas muy turbias las que habían ahí. Oh, qué raro, me dijeron mis amigos. Yo dije, bueno, quién sabe qué pueda pasar. Y así que estuve atento las últimas semanas a los videos de Dross. Y recuerdo que ahí, un día de noviembre, Dross sube el aterrador secreto de Second Life. Y saben, para mí fue impresionante porque fue como... Este es el juego de mi sueño, tengo que subir videos ahora. Y me metí al juego, no sabía cómo jugar, era muy difícil, así que si tú has entrado a Second Life a jugar o lo has intentado, probablemente debes saberlo. Tengo varios videos antiguos de mi primera experiencia en Second Life en el canal de Infugatito, por si acaso, como si quieren ver mis inicios, cuando de verdad no sabía absolutamente nada de Second Life. Bueno, todo está por allá para que ustedes lo vayan a ver y descubran las cosas que encontré. En esa época las cosas que se encontraban eran bastante extrañas y yo no sabía realmente cómo tratar de descubrir todo porque estaba empezando a jugar por primera vez. Imagínate tú, cuando entras, obviamente no encuentras nada, no descubres nada, los controles son incómodos, uno no sabe absolutamente, válgame la redundancia, nada, que entras en blanco. Y no habían guías previas, Dross solamente había contado las cosas, pero no enseñó cómo encontrarlas, cómo buscarlas, cómo descubrir, no enseñó absolutamente nada. Entonces llegamos totalmente en blanco, a un mundo donde no se sabía absolutamente nada. Y ahí dije, bueno, voy a tener que aprender. Me acuerdo que empecé a jugar con unos amigos míos cercanos, que actualmente ya no son mis amigos, no hablo con ellos hace muchos años. Y ellos me ayudaron en ese momento a investigar y a descubrir cosas. Pero no tanto, la verdad, porque no se dedicaban tanto, sino como que de manera leve. Pero yo no, yo me enfoqué bastante en esa época. Algunas personas que ya llevaban años jugando Second Life, porque recordemos que Second Life abre en el año 2003. Habían personas que tenían cuenta de como 7 años ya jugando. Imagínense, yo llegué en el 2015. O sea, gente que ya del 2008 estaba ahí. Entonces ahí llegaron varias personas y me enseñaron a jugar. Me explicaban, me decían cosas. No, puedes descubrir, puedes mirar por acá. Y me mandaban mapas para visitar y recorrer. Me acuerdo que en esa época solamente buscábamos mapas aterradores. Nada más que eso. Cosas raras y turbias y cosas así. De hecho, vimos tantos mapas extraños. Y en esa época, imagínense, habían imágenes que no estaban censuradas y se permitían en YouTube y cosas así. Era otra época diferente, el año 2015. No había tanta censura ni tanto problema. Bueno, la cosa es que ahí son como mis inicios cuando descubro todo esto. Habían varias cosas ahí que tienen sentido ahora en el presente, porque no se habían descubierto obviamente. Hay un video que yo también tengo que les recomiendo ver, si no lo han visto, véanlo, igual es muy bueno. Se llama El pasado de Second Life. Yo creo que el iceberg de Second Life, el pasado de Second Life son esenciales como para entender este podcast un poco mejor. Y aparte de mi lore, es que ahí igual encuentro un poco de mi lore para que ustedes entiendan. Pero si me han seguido desde siempre, más o menos saben cuál es la historia. Bueno, entonces ya hasta ahí había descubierto que habían cosas raras dentro de Second Life. Dross, entre tanto, subía sus videos del aterrador secreto de Second Life, bla bla bla, más cosas así. Descubrimos que el payaso de Second Life fue un invento de Dross, que él simplemente lo hizo para poder llamar la atención y todo el tema, pero que las cosas oscuras y turbias sí existían, pero eran complejas de encontrar. Bueno, yo por esas casualidades me topé con un tipo que me empezó como a asustar, a amenazar, a decirme que no siguiera buscando, que no iba a encontrar nada. Y el tipo se llamaba Eden, y era gente que hacía Ageplay dentro del Second Life. ¿Qué es el Ageplay? Bueno, son personas que se dedican a hacer avatares de niños, como de entre 3 o 4 o incluso hasta de un año, y hacen cosas más 18 con estos avatares. Sí, es bastante grotesco. El tema es que, claro, lo tienen bastante normalizado, entonces como que son avatares, no cuentan. En esa época se hacía únicamente con estos avatares y trataban de, obviamente, que se viera lo más realista posible. Y bueno, ahí yo simplemente descubrí algunos mapas más, las cosas que ellos tenían. Después descubrí que no eran los únicos usuarios de Eden que existían, sino que había más comunidades. Acá viene lo extraño. Muchas personas piensan que yo inventé todo eso y creé todo eso, pero no. Sino que a mí siempre me llegaban mensajes, me decían, visita tal mapa a tal hora. Y yo simplemente lo visitaba. Y se creaban cuentas y cosas así. De hecho, yo siempre tuve la teoría que los Eden, los conejos, porque si se pregunta, ¿pero qué son los conejos? ¿Qué son los Eden? Eran usuarios administradores de estos mapas, simplemente. Eran dueños de mapas que se dedicaban como a joderme, como a molestarme, simplemente. Y claro, me colocaban audios de terror para asustarme y cosas así. El tema es que
Ellos sabían que yo los grababa y los subía. De hecho, a mí me sorprendería que alguno de sus usuarios haya sido un troll. Por eso se ven como tan cine y cosas así. Y bueno, aquí viene un detalle importante. Yo me acuerdo que a mí me molestaba porque la gente siempre me decía que yo inventaba todos los videos o que todo era falso. Y lamentablemente esto no era así. No era todo falso, sino que las cosas pasaban ahí. Y no estoy diciendo que no era todo falso porque se veían cosas falsas. No, simplemente el hecho de que después hubo un momento en el que yo me cansé de que toda la gente me dijera que todo era falso, que yo inventaba todo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a actuar como si estuviera en un juego, así una historia. Por eso siempre me dedicaba como a hablar, los usuarios de Den están en este mapa y son totalmente extraños y cosas así. Como que me lo tomaba como en serio. Y esto pasa porque yo le conté a Dross, le dije, Dross, todo el mundo te dice que tus videos de Second Life son falsos y toda esa mierda. Y Dross me dijo, Infu, si te vas a tomar en serio las críticas de la gente, créeme que no vas a llegar a ningún lugar. Son personas frustradas con su vida, que ni siquiera se sienten cómodas ni nada. Y nada, ellos nunca van a entender. Me dijo, tú haz lo mejor que hagas. Y si quieres hacerlo bien, ponte a actuar. Si te dicen que eres un actor y que estás inventando todo, bueno, actúa como de esa forma y ya no te va a afectar, ya no te va a importar los comentarios. Haz lo contrario. Y fue un gran consejo que me dio, porque después por eso la mecánica de los videos cambió. Y empecé a narrar así, como si hubiera estado, como si estaba en una historia, algo así. Y bueno, para mí al final se me hizo mucho más fácil, mucho más ameno, porque ya la gente no comentaba que todo era falso porque pensaban que era simplemente como una especie como de video que yo estaba haciendo. Entonces como que ya los comentarios así bajaron. Uno que otro random y cosas así. Uno que otro video inventando cosas que yo inventaba y creaba todo. Pero bueno, al final nunca vieron pruebas, sino que estos mismos usuarios se cambiaban nombres, cosas así, y me invitaban a estos mapas. Y yo iba, simplemente iba, grababa y documentaba. Eran personas que yo creo que les gustaba aparecer en los videos, como que les llamaba la atención ser un personaje oscuro dentro de Second Life y además tener su mapa turbio. Bueno, de ahí nacen los Masked, de ahí nacen los Eden, administradores de los mapas, que tenían poderes extraños y realmente era bien turbio porque a mí me quemaron una tarjeta gráfica, como les he contado en varias ocasiones, y eso es verdad, eso no es mentira, se lo juro. Esto es cierto, me quemaron una tarjeta gráfica, tenía una GTX 960 si no me equivoco en esa época, y me quemaron la tarjeta. De hecho le tuve que ir a hacer revaling y tenía un video acá, antes del baneo de ese canal. Tenía un video donde yo mostraba cómo grabé con el celular, cómo me crashaban y ya no podía entrar, así como que se me lagueaba, se me apagaba el computador. Y después me acuerdo que yo mostré que la tarjeta ya no funcionaba, si yo grabé y todo, pero ese video se perdió, junto con varios videos más. De hecho se han perdido, tenemos muchas sagas que son los media, la de Wars.com, que deben recordar, y algunos videos de Second Life también, muchos, de muchas historias se perdieron. Algunos directos también de esa época, donde los usuarios extraños llegaban y se metían a las emisiones. Y a los suscriptores de esa época, si tú eres de esa época y estuviste en un directo, te vas a acordar que me botaban la tarjeta gráfica en directo y me cerraban el directo, y no solamente a mí, sino que a todos los suscriptores que estaban en ese momento también explorando el mapa y recorriendo los mapas conmigo. Tengo algunos directos guardados, no todos, pero algunos sí. Bueno, la cosa es que, como les digo, ahí se va como descubriendo cosas raras y todo ese tema. Bueno, en ese momento todo lo turbio pasaba dentro de Second Life, hasta que de la nada los Eden comienzan a desaparecer. Ya no se ven más. Y esto pasa porque yo les pierdo el rastro porque tenía que trabajar. Entonces, como yo trabajaba en una empresa y la empresa trabajaba de lunes a viernes en un horario de 8 o 10 horas, no tenía tiempo para poder seguir investigando. Entonces les perdí el rastro. Y aquí vamos avanzando dentro de los años 2015, 16, 17, 18, porque todos estos años fueron así, constantemente. Después pasa que estas personas empiezan a reportar mis videos, porque obviamente yo en esa época no censuraba tanto, por el hecho de que a mí me molestaba que la gente no creyera que esto pasaba de verdad. Entonces para mí era como triste, era frustrante. Y por eso decidí mejor tratar de censurar menos. Y bueno, fue una muy mala idea, porque se unieron entre todos, mandaron correos a YouTube y me cerraron el canal. Toda esta comunidad de Second Life y de Wars.com, porque se unieron entre los dos, sí, fue bien turbio. Se unieron entre los dos. En forma paralela y resumen extremo, yo también me puse a investigar Wars.com y descubrí varias cosas raras. Y a ellos no les gustó que yo descubriera los mundos turbios que tenían. Y de hecho, decían, existe un mundo que yo lo tengo grabado, lo tengo guardado, pero no subió ese video porque no lo puedo subir acá, lo tengo que subir a otro lado. De un mapa que era para poder hacer cosas más 18 en el año 96 en Wars.com. Y tienen avatares pequeños, avatares de mujeres y todas esas cosas así. Con ese tipo de avatar pixeleado y cosas turbias que ellos tenían en esa época. Del año 96, imagínense. Que ese mapa no existía, que era mentira. Y yo lo encontré.
Y lo tengo grabado, lo tengo filmado. Y de hecho tengo hasta el mapa ahí. Son como avatares, pero sí se puede acceder. Y no soy la única persona que puede entrar, sino que hay varias personas que también lo tienen descargado. Y bueno, a eso sería. Entonces se unieron entre ellos porque los de Words.com, imagínense, del año 96 al 2003 no son tantos. Entonces igual se crearon cuentas y se fueron para allá. Así que los de Words.com estaban en Second Life y así viceversa. Entonces en Words.com, que era más olvidado que Second Life, hacían más cosas turbias. Era como otro servidor paralelo. Entonces dije ya, ¿qué voy a hacer? Me jodí, me cerraron el canal, lo perdí y ya está. Y bueno, me creo otro y empiezo con otro, empiezo a subir con el tiempo y todas esas cosas. Y cometo el grave error de subir los videos exclusivos a miembros del canal sin censura. A pesar de que los coloqué para mayores de 18 años y todo eso. Acá en YouTube, si ustedes escriben la palabra nudemod y le dan buscar, van a ver que aparecen montones de imágenes y mods lascivos de hasta avatares pequeñas. Las personajes de Genshin Impact sin ropa por todas partes, las más pequeñas. Esas que parecen como bebés prácticamente, niñas como de 3 o 5 años, bailando con ropa sensual y cosas así. Imagínense. Y a mí me sorprende, porque me banearon por mucho menos. Así que bueno, dije ya, ok, ¿qué más le vamos a hacer? Ahí está el segundo baneo. El tercero, solamente estaba subiendo algunos videos, narrando, contando algunas cosas, porque ya tenía miedo de subir cualquier cosa. Todo esto fueron reportes de estas personas que no querían que se subiera nada. Entonces acá me banean por tercera vez. Yo digo, ya, ok, esto está mal, si no estoy mostrando nada. Bueno, ya, no importa. Apelé, YouTube me hizo un cuarto canal. Y se llamaba Info. Y dije ya, se va a llamar Info Schrödinger, porque estoy vivo y estoy muerto. Así que da igual, no me quiero preocupar más. La cosa es que subí poquitos videos y nuevamente fue quitado de la plataforma. Y yo hablé con YouTube y yo dije, oye, mi video no incumple, los que subió no incumplen ninguna norma. Solamente he hecho directos y tengo algunos videos que son aptos para la plataforma. Estas son denuncias falsas y cosas así. Y YouTube, sí, ok, no, te vamos a devolver el canal y todo eso. Y al final me devolvieron el canal, lo recuperé y nada, pude volver a subir videos nuevamente en el canal Info Schrödinger y también recuperé el Infogatito. De esto es un post de Twitter, ustedes pueden ver ahí como YouTube me responde y yo recupero los canales y todo y las cosas, lo celebramos y todo increíble. Ahí fue un gran avance realmente porque al fin habíamos recuperado algo de lo que habíamos perdido, entonces al final quedamos como 2-2. Y fue perfecto para mí porque tocaba empezar desde cero, pero esta vez podíamos empezar bien. Entonces ahí empieza Info Schrödinger, porque en un lado estoy muerto y en el otro lado estoy vivo, entonces ya no me tenía que preocupar y ya no tenía miedo. Por eso el canal se llama Info Schrödinger. Y el otro canal se llama Infogatito, simplemente por Cray, que es una gatita que yo tenía, por eso ocupó el avatar negro de gatito negro, porque es un avatar, porque era una gatita que yo tenía que murió de leucemia y yo me esforcé mucho por ella y al final no se pudo conseguir absolutamente nada. Y para no olvidarla nunca, elegí el avatar de gatito negro. Y por eso soy Infogatito, porque antes yo hacía videos con mi cara. Eso es como para que sepan algunas cosas, algún lore más entre medio. Ya. Eso sería como en resumen extremo, más o menos todos los otros podcasts y todas las otras cosas que podría resumirles, porque es muy a grosso modo realmente, porque de verdad es mucho más extenso, hay mucho más lore de por medio y cosas así. Pero este podcast es para contarles todo lo relacionado con los servidores privados. Pero es importante que entiendan eso o refrescarles un poco la memoria por si no lo recordaban. Así que me imagino que si algunas personas se saltaron hasta esta parte es porque quieren ir solamente a las cosas que vi y no entender todo el contexto anterior. Así que lo voy a dejar en los comentarios para que se lo puedan saltar probablemente. En el caso de que quieran volver a saltárselo y volver a escucharlo. O si no, simplemente escucharlo de corrido. Bueno, entonces acá ya como Info Schrödinger las cosas cambian. Porque tengo mucho más tiempo para poder investigar, la gente se une de forma voluntaria para poder apoyarme y así ayudarme a investigar y saber muchas cosas más que están pasando dentro de estos simuladores. Entonces aquí comienza todo lo extraño y todo lo raro, porque yo ya tenía una base muy avanzada de todas las cosas que había descubierto ya. Y ya sabía más o menos lo que podía encontrar. El tema es que no sabía cómo ni con quién hablar
para poder llegar hasta esas cosas. Entonces aquí comienza una época nueva, una época de infiltración y de volver a buscar a los Eden, que eran los usuarios que les había contado al principio. Personas que habían desaparecido de Second Life, simplemente se fueron. ¿Pero a dónde se fueron? Yo tenía entendido que se habían ido a servidores privados. ¿Pero qué eran estos servidores privados? No tenía idea de eso. Había escuchado historias simplemente, pero no entré mucho más en detalle. Entonces comienzo a investigar y descubro que en el año 2012 existían diferentes tipos de lugares dentro de Second Life, que era uno en particular que se llamaba la Playa de las Risitas. Un lugar donde la gente hacía fiestas con avatares de niños y cosas así. Entonces dije, llegamos 3 años tarde. Si probablemente hubiéramos llegado en esa época, y acá en YouTube hay videos de esos y yo los tengo guardados, de la gente que hacía, que grababa a las personas que jugaban en la Playa de las Risitas, y de hecho hay un foro que tiene guardado un blog de las cosas que hacían ahí. Gente que documentaba las cosas extrañas. Y aquí dije, ok, ¿será que si en el 2012 hay cosas turbias, quizá más atrás también? Y en el 2007 vemos que había gente que traficaba con fotografías de niños reales y hacía stage play. En el año 2007, gente, en el año 2007. Y en YouTube hay un documental. Todo esto que les estoy contando ahora lo pueden ver en profundidad en el video El pasado de Second Life, que lo estoy contando así como resumido. Entonces empecé a investigar un poco del pasado, antes de Info, porque recuerden, yo llego en el 2015. Pero antes de eso ya habían pasado muchas cosas turbias entre medios. De hecho, hasta... Bueno, no me quiero adelantar con la historia, pero hay personas que se fueron a la cárcel incluso. Y esto lo quiero contar en otro video. En un video dedicado a estas historias que de verdad son impresionantes. Yo quedé helado cuando descubrí todo esto. Bueno, entonces, habiendo descubierto ya que en el pasado de Second Life existían más cosas y en el presente habían cosas que no habían cambiado todavía, porque nosotros investigábamos la saga de Cali, que es una saga donde yo solamente investigo mapas turbios, cosas oscuras. Pero después comienzo con FDLT. FDLT es una saga de un mapa dedicado a Second Life, gente que se dedica obviamente al tema del nudismo y representaciones de avatares infantiles y ellos mismos tratar de representarse con inteligencia artificial. Obviamente en el 2007-2012 esto no existía, entonces como no existía, ellos ocupaban fotografías de niños reales y todas esas cosas y contenido ilegal en estos servidores, incluso en el mismo Second Life. Pero, ¿qué pasa cuando estas personas descubren que existen cosas... un lugar donde podrían estar más seguros, un lugar donde ellos podrían estar mucho más tranquilos? Ahí es cuando comienza la historia de los servidores privados, porque en Second Life cada vez las normas se empiezan a cambiar, entonces tratan de evitar que estas personas hagan lo que quieren hacer, porque obviamente ya saben que estar con un avatar infantil es totalmente asqueroso, incluso avatares de bebé y cosas así, no... Es ridículo, es absurdo que tengas fantasías con esas cosas más 18. Si vas a rolear en una forma que con familia y jugar y cosas así, no hay ningún problema. Pero ya que roleen como de maltrato o situaciones en las cuales son abusados, como que de verdad es totalmente grotesco. Y que de hecho ocupen de forma como tan realistas los genitales de estos avatares pequeños, o incluso llegar a ocupar inteligencia artificial en la actualidad para ver cómo se verían sus avatares si fueran niños humanos, es asqueroso. Bueno, entonces, gracias a todas las personas que me empezaron a apoyar, yo puedo investigar más en profundidad. Y ahora empiezo a tratar de buscar el rastro de los Eden, el rastro que perdimos como en el año 2020. Cosas que no supimos por el hecho de que, como les digo, yo estaba full trabajo y subía un video cada un mes o cada 2 meses subía un video. Porque realmente no podía, imagínense, o sea, trabajar toda la semana completo. Porque en esa época era jefe del lugar donde trabajaba, y... tenía que ver recursos humanos, servicio técnico, porque sí, trabajaba en una empresa de servicio técnico también. Entonces, llegaba a mi casa y lo único que quería era descansar, desconectarme, olvidarme de todo y no me iba a poner a investigar a qué hora. Si la gente se conectaba como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no recuerdo de qué país eran tampoco bien en este momento, pero se conectaban en la madrugada. O sea, no alcanzaba a hacer nada y que me iba a desvelar y al otro día tenía que levantarme a las 8 de la mañana para ir a trabajar de nuevo. ¿Están locos? No iba a poder. ¿En qué momento? No podía. Y cuando subían video me decían que todo era falso. Imagínense la frustración y la rabia de a veces estar investigando. En esa época igual algunas personas me apoyaban con información e investigación. Pero como no podía investigar en profundidad, como que prefería simplemente buscar algo, investigarlo yo, descubrirlo y ya subirlo. Pero había información de por medio. Entonces dije, ya, ¿qué más voy a hacer? Si ya tengo mi vida, tengo mi trabajo, tengo todas mis cosas.
¿qué más? Si no puedo dedicarme a esto. Después pasa una catástrofe en mi vida y lo pierdo todo. Pierdo mi trabajo, pierdo absolutamente todo y me toca empezar de nuevo. Y yo dije, ya, ok, ya perdí todo y ahora me toca ser youtuber. Quiero hacer lo que yo realmente quiero hacer. Y ahí es donde me dedico en un 100%. Miren, esta parte iba más atrás, pero igual como que no afecta tanto. El orden de los factores no altera el producto. Ahí es cuando yo decido dedicarme a YouTube en un 100% de nuevo. Y mi comunidad, que me están escuchando en este momento, los quiero un montón. Muchas gracias por estar aquí. Decide apoyarme de manera voluntaria haciéndose miembros del canal. Entonces ahí es donde comienza todo esto, el apoyo que todos ustedes hacen para que yo pueda seguir investigando y descubriendo más cosas. Y bueno, acá ya digo, bueno, tengo que empezar a tratar de descubrir más cosas para poder informar a la gente y que se entere que hay cosas más turbias. Después, un detective sube un informe de las cosas que estaban pasando en Pinky Playground. Y acá empieza una especie como de guerra fría con Pinky Playground, donde yo ya sabía que existían cosas raras y estas personas probablemente tenían algún servidor secreto, algún lugar donde ellos subían más cosas turbias todavía. Porque ya habían antecedentes de que existía otra cosa que llamaba la atención en referencia a lo turbio que ellos podían tener. Un segundito. Poco de agua. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo sabía que existían mapas de gente dentro del mismo Second Life que hacen H-Play, cosas maliciosas y todo eso. Desde Eden, porque eso existe desde el año 2015. Si ustedes ven la saga Kit Maps, o incluso como de videos aterradores que yo tengo, van a ver que exploro diferentes tipos de mapas, donde puedo ver a personas que están como con avatares de niñas pequeñas bailando en lugares extraños y cosas así. En esa época yo sabía que los Eden y esas personas frecuentaban esos mapas, pero no lo sabía tan en profundidad. De hecho, todo eso tiene sentido en la actualidad, porque siempre existió. El punto es que, como no sabíamos tanto en detalle, no podíamos descubrir porque no tenía tanto tiempo para averiguar y dedicarme. Tenía que pensar en reparar PS4, en reparar Nintendo Switch, porque sí, ese es mi trabajo como técnico ahí en esa empresa. Entonces, y además, como les digo, técnico autodidacta de mi parte. Y después, bueno, después empiezo a estudiar en el año 2023, nuevamente me pongo a estudiar. Y además, en paralelo, sigo subiendo videos para entretenerlos a ustedes, porque ya era como mi trabajo oficial, subir videos y estar estudiando. Bueno, comienzo a investigar, comienzo a descubrir cosas. Y aquí es cuando empiezo a atrapar el rastro de otras personas con la saga de FDLT. Aquí me doy cuenta de que hay personas que te ofrecen ir a otros lugares. Y como que, ¿qué otros lugares? Yo ya sabía aquí de la existencia de servidores privados. Había un servidor privado que se llamaba Osgrid. Y un chico que me apoyaba con información en su época, él había descubierto varias cosas raras entre medio en este servidor de Osgrid. De hecho, en ese lugar en particular, habían diferentes tipos de mapas, porque todavía lo tengo guardado, de muchas fotografías como de avatares pequeños, lugares con sitios dedicados únicamente a los avatares pequeños. Y eso era totalmente turbio, porque yo dije, es que no tengo tiempo para investigar un servidor privado en este momento, porque ya con Second Life tengo bastante abasto, y si me pongo a investigar servidores privados, probablemente quizás hasta dónde voy a llegar o qué voy a parar, porque es infinito. Imagínate que Second Life cada uno crea su mapa, o sea, un mapa y ya está, es todo, pertenece al mapa, eres dueño de ese mapa y está listo. Pero en Osgrid la gente crea su propio Second Life, su propio mundo, su propio universo. Entonces es un tipo que creó 50 mapas diferentes para poder hacer cosas. Y ahí es como que ya las ramas de las cosas son totalmente extensas. Y ese tipo, que tiene 50 mapas más, bueno, tiene muchos más turbios entre medio que crean sus propios mapas dentro de ese lugar, porque les da la libertad para que ellos creen lo que se imaginen, lo que sea. Y esto lo hemos visto en la saga IPG. La gente tiene una imaginación bastante oscura, o sea, puede crear lo que sea. Pero no nos adelantemos tanto dentro de la historia. Entonces no podía dedicarme a investigar Osgrid, pero sabía de la existencia. Pero como empecé con la saga de FDLT, casi todo estaba apuntando a que teníamos que ir para allá, a que teníamos que ir a descubrir todas las cosas que estaban en los servidores privados. Entonces, mientras hablo y atrapo a estas personas que hacen H-Play en la actualidad, porque las normas de Second Life también las habían cambiado, empiezo a atraparlos constantemente, los saco, los documento, vemos los avatares, vemos que las nuevas normas de Second Life no sirvieron absolutamente para nada, esta gente se sigue saltando las reglas, y esto va a ser siempre así, es inevitable, no se puede evitar. Siguen haciéndolo a día de hoy también. Si van a un mapa que se llama Family Swimming Pool, van a ver que está lleno de niñas escort. Si van al mapa de Pinky Playground, está lleno también de niñas escort, de usuarios tipos adultos que están con avatares de niñas como de 3 o 4 o 5 años, o hasta 10 o 12.
Quizás algunas probablemente, algunos más grandes, pero bueno, ahí a saber. Y siempre avatares de viejo y cosas así. Cosas que supuestamente yo inventaba y eran falsas. Ustedes las pueden comprobar. Family Swimming Pool. Vayan simplemente. O Pinky Playground. Y listo. A cualquier hora. No importa la hora. Se van a encontrar siempre con la misma gente ahí. O Eotia, que es FDLT. También van a encontrar ahí cosas medias raras que yo ya documenté y grabé en la saga de FDLT. Que ya pueden escuchar públicamente ahí. Entonces dije, ok. Todo está apuntando a que ahora tenemos que ir a los servidores privados porque estas personas aquí hacen ciertas cosas, pero hay otro lugar donde llegan mucho más lejos. Bien, entonces aquí comienzo a tratar de descubrir más o menos qué es lo que podría encontrar en otros lugares diferentes. Digo, Second Life tiene tanto abasto y hay tantas cosas que no he visto porque tiene mapas privados también donde no se puede acceder. Entonces digo, ya, tenemos que tratar de alguna u otra forma entrar a estos servidores privados. Entro a Osgrid y descubro que hay varios mapas donde uno puede ir a través de algo que se llama hub. Es como un link, por decirlo así. Entonces, con estos hubs puedes llegar a diferentes lugares, porque coloca el mapa del mundo de Osgrid, pero solamente ves el mapa del mundo de Osgrid, como en Second Life. Coloca el mapa del mundo, ves todo Second Life, nada más, y es inmenso. En Osgrid colocas Osgrid y ves todo Osgrid, y ahí tú tienes que tratar de descubrir uno que otro mundo turbio, pero como les digo, Osgrid tiene una política muy fuerte con los avatares infantiles. Ellos no dejan que los ocupen, y realmente se reportan y cosas así, entonces es más complicado. Así que encontrar algo ahí es un poco más complejo. Pero por otro lado existen personas que tienen sus propios servidores montados en su casa o en otro lugar. Entonces en estos servidores como tal es donde tú puedes descubrir cosas más turbias. Y aquí es complicado porque tienes que tratar de encontrarte o tener una pista de algún nombre para poder llegar a estos servidores privados. Entonces cada vez que tú empiezas a explorar te das cuenta de que hay personas que tienen un nombre arriba. Tienen su nombre de avatar y por otro lado tienen el nombre de un servidor. Y ya con esto te haces la idea. O simplemente escaneando las cosas también. El mismo Second Life, o perdón, el mismo Osgrid, los servidores privados de OpenSim, así es como se llama, de eso estamos hablando ahora. Ya no estamos en Second Life. Tienes que escanear las cosas. Entonces, clic derecho, editar, y ahí te aparece la información. Y ves que el creador de tal objeto pertenece a tal servidor. Entonces ahí te vas a una web y empiezas a buscarlo. Pero en particular tenías que encontrar algún objeto que represente algún avatar infantil o algo que esté relacionado con eso para poder llegar a estos servidores. Bueno, entonces acá ya piensas ¿cómo puedo llegar a estos lugares? ¿Cómo puedo descubrirlos? Bueno, alguna pista, alguna información. Entonces en FDLT varias personas estaban hablando de que habían lugares donde podían jugar tranquilos, donde podían hacer cosas más libremente. Ok, ¿qué tipo de cosas? Entonces ahí nos damos cuenta que existe un mundo para poder hacer cosas más 18 con avatares de niños. Pero no cualquiera puede entrar, sino que tienes que ganarte la confianza de estas personas para poder entrar. Acá es donde yo comienzo a tratar de investigar a personas en específico que hayan estado dentro de ese lugar o me hablen de ese lugar. Entonces comienzo a hablar de a poco. Vuelvo a Second Life acá y empiezo a tratar de hablar con estas personas. Esto en paralelo a la saga de FDLT, porque no lo mencioné. No lo quise mencionar porque sabía que si lo mencionaba en FDLT me iba a causar problemas. Esto yo lo sabía. Simplemente lo estaba preparando para la próxima. Aquí comienzo a hablar cada vez con personas y me hablan de un tal servidor DH. Y yo pienso, ¿DH? ¿Qué es esto? Tratamos de averiguar, descubrimos. Y en un comienzo estaba la teoría de que este servidor le pertenecía a Pinky, la creadora de este mapa lleno de... es Pinky un proxeneta, que les quede claro, lleno de avatares infantiles que trabajan de forma más 18 y ganan mucho dinero ahí dentro de Second Life. Y bueno, es ilegal ganar dinero con el H-Play. Si te descubren, te banean obviamente y pierdes tu cuenta para siempre y además como que te bloquean el acceso para que no lo hagan. Por eso a mí nunca me han baneado, porque nunca lo he hecho. Y si ya lo hubiera hecho, me hubieran sacado una captura y me hubieran baneado. Así que para que lo sepan. Y las personas que dicen que no lo han hecho es porque obviamente conocen a una persona que no los va a reportar o no los va a denunciar. Por eso. Así que ahí se aprovechan de ese vacío que ellos tienen. Entonces DH, empiezo a pensar, ¿qué es DH? Entonces vuelvo a Osgrid, a los servidores privados, y miro como las cosas que había dejado este chico que investigaba en su momento, y descubro que él había visitado varios mapas extraños y me dejó los hubs, los lugares. Entonces empiezo a visitarlos uno por uno para descubrir qué más puedo toparme. Y ahí es donde empiezo a pillar más pistas para llegar a otras personas. Entonces en estos lugares encuentras la ropa. Ahora voy a subir un video de esto por si acaso, para que lo sepan, de este lugar que les estoy contando. Era un mapa totalmente infantil, dedicado a cosas de bebés, de niñas y cosas así que él había descubierto.
Entonces empiezo a visitar este lugar y me puedo disfrazar de avatar de niña, obviamente, porque es la única forma en la que tú te puedas tener contacto con estas personas, porque si eres un avatar de un adulto, no te van a prestar la atención, pero si eres una niña pequeña o un niño pequeño, ojo con esto, sí te van a hablar, sí te van a empezar a decir cosas así o cosas así para que tú te vayas con ellos o juegues. O incluso si te topas con otras niñas o otros niños también, son absolutamente todos de la misma calaña, todos pervertidos igual. Bueno, entonces aquí yo digo, ok, ya, ¿qué más puedo hacer acá? ¿Qué más puedo descubrir en esta parte? Entonces a veces llegaban personas de otros servidores y ahí es donde se empiezan a ver. Darkheart Playground. Después, con un team que yo tenía, que ya no es mi team actualmente, gente que me ayudaba a investigar también, llegamos a las puertas de Darkheart Playground. Y creo que tengo algunas fotos antiguas guardadas en alguna parte. Creo que esto lo empezamos a explorar como a finales del año 2023 aproximadamente. Llegamos a las puertas, pero descubrimos que no podíamos entrar al servidor, solamente al lobby central. ¿Por qué no podíamos entrar? Porque necesitabas un sponsor. Una persona turbia de ese lugar tiene que confiar en ti. Pero ¿cómo puedes lograr que confíe en ti? O sea, la única forma es que hagan H-Play o algo así. Bueno, el punto es el siguiente. Yo trato de averiguar quién puede tener una cuenta así. Y resulta que me topo con un tipo que tiene una cuenta en este servidor privado. Entonces comienzo a hablar con él, y el tipo resulta que hablaba en español. Entonces digo, ya, perfecto. Trato de atraparlo justo en el momento en el cual va a intentar hacerle H-Play a mi avatar, si mi avatar está totalmente normal, ni nada. Y ahí como que descubro que el tipo obviamente tenía otras intenciones. Y después yo le explico, le digo, mira, tengo grabado, tengo tu avatar, tengo absolutamente todo. Puedo hacer que te baneen tu cuenta, puedo hacer que te la cierren, e incluso te puedo hacer público, porque no solamente descubrí esto, sino que tienes el mismo nombre de Second Life en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Discord, incluso en tu Facebook. Sé quién eres, sé dónde vives, sé de qué país eres y todo esto. Le dije, eres tanto y tanto. Por eso, tengan mucho cuidado, no se doxeen solos, cuiden su información, no se pongan el mismo nombre en todos lados, porque yo no ocupo nunca el mismo nombre. Si algún día ven, recuerden que a mí me han robado nombres, hay un infogatito que no soy yo, hay un infostroller que no soy yo, siempre nombres oficiales. Yo jamás les voy a ocultar la información ni nada de eso. Así que, para que lo sepan, si ven mi nombre en algún lugar así, medio extraño, o les habla y cosas así, no soy yo, que les quede claro. Siempre pidan activar el micrófono, háblame o respóndeme de alguna red social oficial y voy a creer que eres tú. Respóndeme de Instagram o respóndeme de Twitter, que los tienen abajo en la descripción. Así que por favor, nunca crean en las palabras de estas personas que se hagan pasar por mí, porque se hacen pasar por todos, pero para que tengan cuidado. Entonces el tipo se aterró, se meó completamente, se asustó y dijo, voy a cooperar, te voy a ayudar, pero no quiero que te des visibilidad y me expongas, pero sabes el riesgo y el problema en el que me voy a meter si DH descubre que yo soy la persona que te dio acceso y que hizo que te infiltraras y todo eso. Y dije, es un riesgo que tienes que tomar. Ya, muy bien. Desde este punto es donde él decide patrocinarme y ya me crea la cuenta. Y me dice, tengo la cuenta. Después por otro lado me empieza a decir, estoy buscando, estoy averiguando y estoy informando y hay muchos más mapas turbios de lo que yo creía. Ahora me dijo, mira, yo no quería estar involucrado en H-Play, simplemente quería investigar y quería descubrir cosas y averiguar qué podía encontrar y todo eso. Pero de verdad, estoy arrepentido, me equivoqué y voy a colaborar, te voy a ayudar y nada. O sea, estas personas tienen que desaparecer de este lugar y no queremos saber más. Acá es importante que ustedes sepan que estoy editando parte de la historia, o sea que estoy contándolo en la forma en la cual lo puedo contar, porque esta historia es mucho más interesante y es mucho más fantástica todavía, que llega a ser increíble, pero se las puedo contar de esta forma. No hay nada ilegal involucrado de por medio, ni nada, sino que la persona al final, bueno, las personas, porque no atrapé solamente a uno, sino que atrapé a varios, decidieron colaborar y decidieron apoyar en esta causa. Y bueno, entonces esta persona comienza a colaborar, comienza a mandar los enlaces y cada vez más descubrimos mapas nuevos para poder grabar. Empezamos a grabar, empezamos a documentar. Él también comienza a grabar, comienza a documentar y empieza a guardar todas las cosas que encuentra. Y las otras personas también. Por otro lado, igual trato de formar algún team de confianza para poder infiltrarse y así buscar y dispersarnos por los diferentes lugares que existen. Porque el mapa como tal de Darkheart es inmenso, entonces existen muchas cosas. Y ahí empezamos a guardar, a reclutar lugares cada vez más. Descubrimos cosas
y vamos guardando. Grabamos, filmamos, guardamos y así está. De hecho, a día de hoy, este lugar está en alerta, como ustedes se pudieron dar cuenta después de mi video, y cambiaron absolutamente todo, reestructuraron todo, quitaron muchas cosas, censuraron muchas cosas por el miedo que les dio que yo siguiera documentando y descubriendo las cosas que estaban pasando ahí, porque estas personas se aterraron. Bueno, vamos documentando cada vez más cosas y guardando. Entonces ahí tenemos esta conversación entre 3 personas y me dicen, mira, hemos descubierto esto y esto. Después me dice, mira, he descubierto algo peor todavía. Hay un servidor privado que se llama Miss. Yo, ok, ¿qué es eso? Me dijo, velo por ti mismo. Entonces ahí es cuando yo decido entrar a investigar este lugar. Y entro y lo primero que me topo son con avatares de niños. En los otros lugares siempre eran avatares de niñas. Y niños, pero pocos. Pero más niñas, siempre. Pero este era un lugar repleto de avatares infantiles de niños. Solamente dedicado a niños, nada más. Padres que abusaban de sus hijos en avatares y cosas así. O niños adolescentes con otros niños. O bebés y cosas así. Representaciones de avatares 3D por todos lados. Un mundo totalmente asqueroso, grotesco, a lo cual ellos llaman arte, fantasía y que todo es normal y cosas así, o incluso llegan a decir cosas que no existen. Entonces como que quedo totalmente impresionado. Después descubro que hay un lugar que se llama Hidden Lake en este servidor privado también. Y yo recuerdo que Hidden Lake fue un video que yo subí a TikTok de un lugar que yo había investigado en Second Life que se llama Hidden Lake. Entonces acá me doy cuenta de que existen 2 Hidden Lake. El servidor normal, que es solamente un mapa de niños, que se ve como, entre comillas, normal, y el servidor privado, donde tenían fotos, incluso reales también, de personas haciendo cosas más 18, que se notaba que obviamente eran adultos, pero se veían bastante jóvenes, como adultos petit. Lo mismo que colocan quizás tú eres una chica que tiene 20 años, pero te ves tan joven que pareces como de 17, 16, una cosa así, simplemente porque tu genética te lo permite. O tienes 20 o 22 y te sigues viendo como de 18 simplemente porque te cuida, eres responsable o tienes una muy buena genética. Ustedes me entienden. Eso es una persona petit, una persona mayor de 18 años que se ve bastante joven. Y estas personas obviamente abusan de esto. Entonces, en este servidor privado descubro que es peor que DH, porque solamente se dedica a los avatares de niños y de abuso y cosas así. Y las representaciones eran peores todavía, de verdad, peores. O sea, como les digo, era inteligencia artificial por todos lados, temáticas totalmente grotescas, asquerosas. Es un nivel de asquerosidad que no tiene nombre, de verdad. No puedes describirlo, no se puede. Entonces también empecé a documentar, empecé a grabar. Guardé varias cosas de las que encontraba ahí porque de verdad eran impresionantes, eran increíbles. Eran cosas que no sé, no tienes que verlas para creerlas. Si no, es imposible. No te creerías las fantasías que tenían estas personas. Eran escuelas dedicadas solamente a profesores a hacerles cosas a niños de como 4, galerías completas, edificios repletos de padres abusando de niños, o hermanos mayores y cosas así, o entre ellos, y imágenes tan obscenas, tan asquerosas que prefiero no describírselas, pero de todo lo que existe en la categoría más 18, pero para avatares de niños únicamente. Incluso con animales, que les quede claro, con animales. Me salté a lo más oscuro, porque en DH también existen cosas así. Pero lo que estaba en este lugar era peor todavía. Peor. Entonces como que me voló la cabeza. Ahora, muchas veces nosotros, como hombres, casi siempre nos toca ver cosas de representaciones de avatares femeninos. En la saga de Cali siempre vimos a mujeres donde les quitan la vida y cosas así. En la saga de FDLT, avatares femeninos y cosas así. Pero acá, en este servidor, toca ver solamente a avatares masculinos y niños. Y yo también fui un niño. Entonces igual como que te da como cosa. O sea, como que ya con esto siento cómo se puede llegar a sentir una chica cuando le toca ver estas cosas. Y bueno, obviamente porque la mayoría de estos, de las personas, de usuarios así, son hombre con hombre. O sea, lo cual no está mal, pero el término de que el uso de que tengan que ser con un niño, un adulto con un niño, lo encuentro mal. O sea, está bien que disfrutes tu sexualidad y todo eso, pero con un avatar de niño o con un niño y representarlo con inteligencia artificial para ver cómo se vería si fuera real, es grotesco. Y aquí ya sabíamos que eran más morbosos por el hecho de que son hombres, y se los digo, obviamente, sí, obviamente se sabe. Entonces ya aquí descubrir estas cosas fue totalmente asquerosa, porque era ver cómo hombres adultos solamente fantaseaban con hombres pequeños, por decirlo de una forma ya que no suene tan horrible, pero ustedes saben que son avatares de niños. Y con esto les digo que
no me sorprendería que tuvieran montones de fotografías en su galería ilegales y cosas así. Estoy totalmente seguro. El tema es que, claro, se respaldan. Habían mansiones dedicadas a este contenido así. Mansiones con fotografías por todos lados de los momentos en los cuales recrearon y representaron su abuso familiar de un padre con un hijo y cosas así. Y esto es repugnante. De verdad que es totalmente repugnante. No tiene nombre. Y todo esto lo tengo documentado, ojo con eso. Aquí no hay fotografías con inteligencia artificial tanto, porque muchas de las fotografías con inteligencia artificial son cuestionables. Sí, son niños creados por ellos, porque recordemos que una fotografía con inteligencia artificial no puede ser de usar como base a un niño real. Solamente pueden usar a un niño ficticio, algo que no existe. Por ejemplo, su avatar de Second Life, que lo colocan para ver cómo se vería si fuera humano y todo. Las cosas que vi ahí, fueron grotescas, fueron totalmente asquerosas. Ahí estaba sorprendido. Bueno, ahora tocó volver a DH de nuevo. Y aquí yo me salté esta parte porque quería únicamente contarles lo más turbio, lo más oscuro que había visto hasta ese momento. DH como tal sí era oscuro, pero nos quedaba por ver muchas cosas más todavía. Porque en DH, a medida que íbamos avanzando, íbamos descubriendo cada vez fantasías de estas personas con avatares de niñas. Pero hay un momento en el cual visitamos una casa donde se ve un tipo que tiene fantasías con avatares de bebés. Y aquí, créanme que me duele la cabeza, porque incluso hasta hablamos con personas, porque obviamente tú te infiltras, tienes que hacerte pasar. Aquí yo estaba con estas dos personas que me estaban ayudando también. Y hablábamos con un avatar de una niña pequeña. Y la niña pequeña, así, de DH, decía que ella ocupaba un avatar de una niña entre 8 y 12 años, pero decidió comenzar a ocupar un avatar de una niña de 1 o 2 años porque se dio cuenta de que más hombres les hablaban y tenía más roleplay, solamente por ser más pequeño. Y esto fue de verdad totalmente grotesco, muy grotesco, porque casi todas las personas ahí tienen fantasías con avatares de bebés también. Y existen mapas dedicados a eso, ojo, muchos. Gente que solamente les gusta hacer cosas más 18 con bebés, nada más. Entonces cada vez se ponía más oscuro, cada vez se ponía más turbio porque sí, habían playas nudistas con avatares haciendo cosas más 18, fiestas totalmente turbias, las cuales están documentadas y las tengo que mostrar en algún momento también. Fiestas que son totalmente asquerosas, fiestas que involucran incluso hasta gente que le gusta coprofagia, eso es, que le gustan las cosas del baño. Con niñas. De hecho, en Twitter había subido un video que una persona que estaba investigando alcanzó a documentar eso también, porque él se infiltró, como les digo. Ahora, después de todo este revuelo, después de que yo saco el video y descubro todas las cosas oscuras que te podías topar ahí en DH, pasa que hay un colapso, como que subo el video y es como que esto explota. Entonces las personas de DH se enteran de que yo los estoy investigando y ahí es como que ¡pum! Descubrimos que nos comienzan a buscar, nos comienzan a investigar, empiezan a tratar de descubrir quiénes somos. Les toma aproximadamente como una semana el descubrir exactamente quiénes somos. Tratan de interrogar, descubrir y todo ese tema. Y aquí comienza la purga masiva. Empiezan a expulsar a todas las personas. Banean inocentes, banean de todo, cierran los servidores privados de otros lugares y nadie puede acceder. Como que se blindaron. Hubo una pelea, obviamente, en este servidor privado de H y en este servidor privado Misfits también. Pelearon, se enojaron por mi culpa, porque como los de DH podían entrar a este otro servidor privado, se enojaron, se molestaron. Porque obviamente saben que descubrí más cosas y grabé, y ellos sí tienen cosas más turbias. Ahora, por otro lado, los administradores también, porque al final, como nos banearon, porque sí, nos atraparon, descubrieron. Ahora, es importante que siempre ocupen una Mac definitiva y ocupen también un IDO, que sería como el serial del tiene el disco duro, porque eso queda registrado, y un VPN. Para entrar a estos servidores privados, VPN obligatorio. Y un viewer modificado obligatorio también. Aquí no se ocupa Firestorm, aquí se ocupa Darkstorm. O se ocupa otro más que no les voy a dar el nombre. Pero eso te hace cambiar tu Mac, y te hace cambiar tu IDO. Entonces con esto no pueden descubrir quién eres. Y lo ideal es que siempre ocupes la misma Mac o la misma IDO para evitar tener problemas con estas personas. Y obviamente un VPN que sea siempre el mismo para que no sepan dónde están, ni quién eres, ni así pueden hacer una investigación. Porque ellos tienen como poder identificar cada cuenta. O sea que
siempre tienes que usar una diferente. Es como si ocuparas un computador diferente. Eso es lo que hace este otro viewer modificado. Te permite poder entrar y que nadie sepa que es tu cuenta alter, si es el dueño del servidor, porque solamente los dueños pueden saberlo, porque tienen acceso a los logs y todas esas cosas. Ellos pueden saberlo. Entonces, obviamente aquí nos banean. Cierran las grid y ya no podemos acceder. Y nos dejaron atrapados al final, porque ya todas las cosas que habíamos documentado, todas las cosas que habíamos grabado, están obviamente todas respaldadas. Imagínense lo que se llegó a lograr solamente por el hecho de un video que tuvo solamente 8000 visitas, nada más. Obviamente yo sé que algún latino que está infiltrado en DH está escuchando este podcast entero para poder contarle todo lo que yo le he contado a ustedes en este lugar. Por eso les he dicho, he omitido bastantes detalles. Aparte yo sé que ellos están en el Discord privado y en el Discord público. Yo ya sé que están infiltrados en mi servidor para poder saber cuándo publico un video y qué es lo próximo que voy a hablar de ellos en mi siguiente capítulo de la saga IPG. Pero a mí me encanta jugar con este tipo de personas, así que van a ver cómo me los doy vuelta constantemente y doy vueltas en círculos y ni siquiera entienden porque los videos no tienen subtítulos. Entonces como que buscan tratar de alguna forma, porque estos gringos o alemanes, porque son gringos alemanes, incluso franceses, sí, estamos en todo el mundo. De hecho, les podría mostrar porque hay hasta japoneses incluso involucrados en estos servidores privados. Ahora, mi algoritmo de YouTube ha cambiado totalmente y me sale ahí las personas que me están viendo. Me están viendo de todo el mundo. Y esto igual me sorprende en el fondo porque yo siempre he sabido que soy un creador de clase mundial. Pero ahora me sorprende más todavía porque literalmente estoy compitiendo con personas de otros países que ni siquiera me logran entender, pero de alguna u otra forma se esfuerzan por entenderme. Por otro lado, entiendo que este video también llega a personas que de verdad quieren saber, pero de forma positiva. Hay usuarios japoneses, alemanes o incluso mucho estadounidense que quiere apoyar, gente que de verdad ha descubierto todo esto, que lo sabía y está en contra de todo este roleplay oscuro que ellos tienen. De hecho, en Twitter me llegó mucho apoyo de bastantes personas que me decían, yo sabía la existencia de estas cosas, te puedo ayudar. Otras personas que me decían, yo trabajé para esas personas y tengo harta información. Y así me mandaron muchos mensajes, me mandaron correos, me mandaron contacto por Twitter, por Instagram, para contarme su historia y experiencia en los servidores privados. Al final, esto fue muy beneficioso por las mismas personas que en su momento intentaron investigar y descubrir las cosas que pasaban ahí, o incluso gente que se redimió y simplemente ya no quiere o no está involucrada con lo que sería el H-Play, porque eso puede pasar. Hay gente que pudo haberlo hecho solamente con avatares y después se pudo haber salido simplemente porque se dio cuenta de que estaba mal. Obviamente alguien se puede equivocar y puede redimirse de lo que esté haciendo, y estas personas, varios lo han hecho porque se han dado cuenta de que está mal. Algunos obviamente ha tocado hacer que se rindan por información de por medio y por cosas así, para que traten de colaborar y ayuden. Pero bueno, a veces hay métodos complicados para poder llegar hasta estos puntos, porque de verdad es muy difícil infiltrarse y toma mucho tiempo también, porque hay que seguir una pista, descubrir, empezar a tratar de recrear escenas, hablar con otra persona, hacerte pasar por alguien y así constantemente fingir ser alguien que no eres y tratar de entender un poco la mente que tienen estas personas y lo retorcido que llegan a ser, para poder así descubrir más y llegar a muchos lugares más. Ahora, por otro lado, les hablé de 2 servidores privados, pero existen más, existen 3 más que son mucho más difíciles de acceder, y que ahí, de hecho, hay uno en particular que creo que jamás voy a poder acceder, porque solamente voy a poder escuchar la historia de alguien que esté dentro. Pero es que imagínense, va a ser complicado, porque para poder entrar a ese servidor, la única forma es demostrar que tienes contenido ilegal, no existe otra. Y eso fue que me lo contó una persona de DH. Me dijo, yo en tal servidor iba a entrar, pero me pidieron fotografías reales para ver que estaba comprometido. Y yo dije, no, mi límite es simplemente los avatares o la inteligencia artificial, pero yo más allá de eso real no me involucro en ese tema. Entonces le dijeron, no puedes entrar a nuestro servidor, entonces solamente quédate acá, porque el servidor es solamente para una pequeña gama de seleccionados. Imagínense las cosas que tienen estos servidores privados. O sea, servidores privados de los privados. O sea, es peor todavía porque esto existe. En DH están los servidores, ya es un servidor privado, pero dentro de este lugar hay lugares, discúlpenme la redundancia, que se puede acceder, se puede entrar. Pero ellos tienen unas islas donde no cualquiera puede entrar, solamente si alguien te invita. Si en los mapas normales ya descubrimos cosas turbias, sobre todo en el de Misfits también,
imagínense las cosas que se pueden encontrar en esos lugares que no se puede acceder ni siquiera teniendo una cuenta de ese lugar, sino que tienes que ganarte la confianza de alguien para poder llegar a ver lo que está ahí. Y quizás solamente el hecho de llegar a verlo es ilegal. Yo me he topado con imágenes de inteligencia artificial únicamente. Obviamente hacen montajes fotorrealistas, pero no llegan a hacerlos sin ropa. En algunos casos hay personas de DH que me contaron, por lo menos varios, porque hubieron varias personas que me mandaron mensajes, que hubo un tiempo que sí habían fotomontajes así ultra realistas. De hecho, lo más probable es que les traiga la declaración de una persona subtitulada probablemente, o yo se las narre, no sé cómo va a ser, pero es alguien que estuvo ahí involucrado entre medio y se retiró de ese lugar y decidió contar absolutamente casi todas las cosas. Incluso también la información que reveló fue muy importante para poder seguir con la investigación a día de hoy actualmente. Hay gente que incluso ha trabajado para empresas de internet que son muy famosas, que son muy populares. Son personas que han incluso estado involucrados en delitos legales de acoso. Imagínense, a ese nivel. O sea, la información que tenemos en este momento es bastante comprometedora para muchas de estas personas porque sabemos mucho más de lo que ellos creen. El punto es que, claro, hay que atraparlos con las imágenes reales. Porque en su país yo tengo entendido que la inteligencia artificial y que los avatares como tal, bueno, el país en el que están, porque están en Estados Unidos, eso es ilegal. Es totalmente ilegal. Son tan estúpidos que ni siquiera ocupan VPN. Porque se sienten tan confiados del lugar donde están que ni siquiera ocupan VPN. Imagínense. Ahora, bueno, yo sé que estas personas... Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo sé que no ocupan VPN? Bueno, porque esta persona me contó. Me dijo todo eso. Me dijo, estas personas están ahí y simplemente creen que son dioses, se sienten libres, se sienten impunes. Y han sido acusadas de muchas cosas criminales también y han estado involucrados, como les digo, en cosas bastante turbias e interesantes. Y aquí es donde yo me sorprendo más porque cada vez voy descubriendo más. Después existe otro servidor privado más, al cual conseguí el acceso también. Pero este servidor privado resulta que es la Playa de las Risitas. ¿Se acuerdan que les comenté al principio algo que se llamaba la Playa de las Risitas? Bueno, en el año 2012 existió un lugar llamado la Playa de las Risitas, donde la gente hacía H-Play y cosas así en Second Life. Bueno, en el año 2012. Después de esto, son baneados de este lugar y exiliados de la Playa de las Risitas. Entonces, se crean un nuevo servidor que se llama Dream Nation. Sí, un servidor privado. Los primeros servidores privados que nacieron. No sé si este es el primero. No me acuerdo bien en este momento, pero lo tengo anotado por acá, pero no lo voy a tomar ahora. Lo tengo anotado. Son 3 servidores privados. Un administrador fue arrestado por contenido ilegal infantil en su servidor privado. Alguien entró a investigar, lo denunció y se fue a la mierda porque tenía contenido ilegal y fue arrestado. Y tengo la historia guardada. Otro de los servidores como más turbios también, esto es el servidor de la Playa de las Risitas, también fue arrestado. Y actualmente había otro servidor que se llamaba Naked Wars. Ese era exactamente una imitación de la Playa de las Risitas que ellos tenían. Una imitación, imagínense. Alguien que quiso como imitar ese lugar en honor a esta persona que se fue a la cárcel. Las historias son complicadas, pero se las voy a contar y se las voy a narrar porque de verdad son extremadamente turbias. Aquí este podcast es para poder tenerles algo de contenido extenso y que pudieran escuchar y más o menos estuvieran informados de las cosas que estaban pasando. Así que bueno, como les digo, banearon las cuentas de las personas que se infiltraron y las cuentas que me dieron también las banearon. O sea que actualmente, según ellos, creen que probablemente quizás yo ya no puedo acceder. Así que no dejan que personas de otros servidores puedan entrar. Aunque hay algunos servidores privados que ellos permiten. Tengo entendido de que si alguien se crea su propia grid puede entrar a cualquier servidor privado. A menos que estos bloqueen el acceso a cualquiera. O sea, como que igual algunos se aseguran. Otros solamente dejan entrar personas que tengan cuenta de su servidor privado simplemente. Si no, no. Y bueno, como estos tipos se pelearon, los administradores de DH y de Misfits, aunque para mí el de Misfits es mucho más turbio la verdad, se pelearon, ya no dejan que entre gente de DH ni viceversa. Ya no se pueden entrar a los lugares entre ellos. Así que en algún momento probablemente quizás hagan las paces, se pueda volver a acceder. Siempre va a haber alguien que va a querer contarte lo que pasó o lo que vio. Así que si tú estás escuchando esto y quieres contarme tu historia, ya sabes que te puedes unir al Discord.
Me puedes mandar mensaje por Instagram, por Twitter o incluso al correo. No importa de qué país sea si estás escuchando esto, obviamente, porque, como les digo, es una persona norteamericana la que me mandó toda la historia y la información de que él sabía y las cosas que había averiguado. Así como en mayor intensidad, porque habían personas de otros países que ya habían entrado a este lugar a investigar hace varios años atrás. Porque este servidor está abierto desde el 2018, si no me equivoco. Estoy seguro que era el 2018. Imagínense. O sea, nosotros llegamos hartos años tarde a descubrir todas las cosas que estaban pasando acá. Tienen un Patreon, tienen un servidor privado de Discord también. Y en el Patreon y a la gente que paga, les permiten hacer lo que sea. Y aquí es donde ocupan los lugares para poder traficar. Ahora, a mí esto me lo han contado, que lo ocupan así para poder traficar contenido ilegal en el servidor. Porque claro, lo ocupan como mediador porque así no se sabe y cosas así. Esto obviamente yo no tengo forma de comprobarlo en este momento, se los cuento, pero yo estoy seguro de que esto sí puede ser real realmente. No lo puedo comprobar porque saben que es complicado y eso lo tengo que reportar directamente a las entidades pertinentes porque yo solamente investigo, informo y por otro lado esto se tiene que ser tomado así, como tipo documental, información o hasta entretenimiento lo toman algunas personas obviamente. Es complicado, es complejo hablar de estos temas siempre, son bastante densos, así que obviamente que si quieren apoyarme se pueden hacer miembros del canal y ya saben que voy a seguir investigando, informando y contándoles más cosas. Se vienen más videos, obviamente, por otro lado, que serían de esta misma situación. Pero ahora los vamos a marear un poco. Los vamos a que se den unas vueltitas para que no sepan en qué estoy y que no tengan idea de qué estoy haciendo, de qué estoy descubriendo. Esto obviamente lo quiero hacer con el fin de confundirlos más. Porque ellos no saben todo lo que grabé o todo lo que ya tengo guardado, preparado para poder usarlo tarde o temprano. El contenido que tengo, creo que para mí, yo creo que me da hasta finales de año realmente. O sea, las cosas que todavía no les puedo mostrar. Porque acá en YouTube no puedo mostrar nada y ya está comprobado. Quizás subir capturas censuradas en un 100%, que en el fondo es lo mismo. No mostrar nada. Y está bien. Está bien realmente el no mostrar nada, porque es asqueroso. Y si ustedes se hacen miembros del canal, ya saben que pueden ver los videos completos. Bueno, cuando yo digo sin censura, me refiero a que vienen con un blur, obviamente, en las escenas que se vean de contenido, así más 18 de avatares menores siendo abusados, porque son bastante grotescas, dan mucho asco realmente. Y nadie quiere ver eso. No, la verdad que no, es repugnante ese tema. Sí, a mí me llega a marear, y de hecho el investigar y buscar un rato, después como que te agota mentalmente y quieres desconectarte. Por eso es que yo no subía video hace como 2 o 3 semanas, o incluso a veces me tomo 1 mes o 2 meses, o no me dan ganas de grabar. Sinceramente es un contenido que muchas veces me han dado ganas de dejar y dedicarme a otro, porque investigo de forma paralela otras cosas, pero nadie más lo va a hacer si no hubiera sido por el hecho de que yo me dediqué a investigar, informar y a descubrir todas estas cosas que todavía me falta mucho por informar y hacer el Iceberg parte 2 de Second Life. Créanme que probablemente quizás nadie se hubiera enterado nunca de nada. No sé si alguien se hubiera dedicado a investigar tanto como yo, porque a la fecha nadie lo ha hecho. Y las personas que lo hacen ocupan mis videos como guías previas. Entonces al final fui un pionero en esto. Y iniciamos algo impresionante. O sea, hemos hecho historia ya con esto. Y vamos a seguir haciendo más historia. Y no solamente en este rubro. Imagínense si mostrara todas mis otras investigaciones a Telegram o a otras páginas de streaming. O a otras páginas de stream que se dedican a compartir contenido que es totalmente extraño. Gente que tiene mods turbios de los Sims, con cosas más 18, incluso con ilustraciones. Es que hay tantas cosas por investigar, o por descubrir, o por enseñar, o por mostrar. Pero como le he dado solamente abasto al simulador, no he podido mostrarles todo lo que hay más allá. Pero de verdad, son cosas impresionantes las que yo he descubierto de forma paralela, aparte de lo de Second Life. Incluso gracias a Second Life. Y bueno, a estos servidores privados he descubierto montones de sitios que no sabía que existían, donde están escondidas estas ratas. Porque esos son ratas. Yo soy un gato. El gato que los caza. Y siempre los voy a cazar. Constantemente. Y tienen miedo. Y yo sé que tienen miedo. Y quieren que yo tenga miedo, pero es ridículo. Yo no tengo por qué tener miedo, como les digo siempre. Si estuviera metido en algo ilegal, tendría miedo. Pero por exponerlos, y por informar, y por mostrarles a ustedes, siempre con el debido respeto, cuidado, jamás voy a caer en eso. Nunca. Siempre con cuidado, porque no quiero que no quiero que la gente piense o me involucre a mí con estas estupideces que ellos hacen o estas cosas asquerosas y ridículas. No, son personas que buscan privacidad, pero ¿privacidad para qué? Para hacer todas estas cochinadas, todas estas ridiculeces, todas estas asquerosidades, estas atrocidades, aberraciones, de verdad, no quedan sinónimos para describir las cosas asquerosamente ridículas que ellos hacen con sus avatares. Las fantasías oscuras que ellos tienen.
Es que de verdad, el mundo tenía que saber esto. Y hay muchas cosas más que todavía tienen que saber. Imagínense. Les he contado varias cosas para que sepan más o menos, como en resumen extremo, porque esto daría por una conversación de como 4 o 5 horas, diría yo, contándoles todo de las cosas que he descubierto y que he visto. Y eso que me he tenido que censurar en historias y en partes. He tenido que hacerlo, porque no puedo contar todo. Quizá en algún momento lo cuente como historia tipo fantástica, dejándolo a la duda, como la historia de la Deep Web. Si ustedes creen que es mentira, bueno, crean que toda la historia es mentira. Pero yo creo que por el tono y por la forma de expresarse, ustedes se dan cuenta de cuál es la realidad. Estoy seguro. Ha sido una hora bastante extensa en la cual he tratado de contarles más o menos varias cosas. No sé si este podcast habrá quedado bien realmente. No sé si les habrá gustado. Les gustaría que indagara solamente en un tema y hiciera otro video relacionado, dedicado solamente a DH, otro dedicado solamente a estos servidores privados que se llama Misfits, o incluso a varias cosas más. La infiltración como tal tuvo que tener mucha censura y las cosas actualmente en este momento, créanme que están bastante tensas y he descubierto varias cosas que son impresionantes, que prefiero guardarme por ahora, por el hecho de que sé que es mejor que ellos no sepan en qué estamos en este momento. Porque de esta forma es mucho más fácil, porque está la duda. ¿Estamos infiltrados? ¿No estamos infiltrados? Entonces como que se comen la cabeza con esto, constantemente. Porque yo no les doy la certeza. Pero estoy seguro que en el fondo ustedes saben la respuesta. Obviamente. Saben que soy un buen gato, ¿o no? Bien. Bueno, podría seguir indagando más en la historia y más cosas así, pero creo que con este podcast, porque si lo escuchaste entero, por favor comenta, escucha el podcast completo. Te voy a dar un corazón y te voy a dar las gracias también, porque voy a saber que llegaste hasta esta parte, que llegaste hasta el final. Si un comentario por comentario, simplemente lo voy a ignorar. Vamos a hacer la diferencia. Si fuiste una persona que lo escuchó hasta el final, te voy a dejar un corazón y te voy a responder tu comentario, con una pregunta si es que la tienes. Y planeo hacer más podcast, obviamente. Otro, o sea, un comentario, más podcast de Dark Heart o más podcast del... No voy a censurar, no voy a quitar nada, ya da igual, estamos terminando. Saben que tengo una leve dislexia pequeña, no, mentira, no, de autodiagnosticado, como el TDAH de muchas personas también. Lo vi en un video de TikTok, amigo, tengo TDAH, amigo, lo vi en TikTok, tengo los síntomas. Sí, estoy seguro que sí, claro que sí. No, tienes que ir a un lugar donde realmente te lo diagnostiquen, ahí sí te creo, antes de eso no. Bueno, yo en mi caso a veces me confundo con las... Lo voy a decir a propósito, con las palabras. A propósito, ¿ven? Que yo lo controlo. Puede ser. A veces. Bueno, dejen un comentario. Apóyenme con un like también y el algoritmo. Y traten de... Ojalá que hayan dejado el video completo porque eso ayuda mucho también. Bueno, si quieren más podcasts así mismo, ya saben que los voy a hacer. Y contando qué les hubiera gustado que indagara más. En la historia de Osgrid, la historia de lo de Eden, porque igual también he contado, pero más en profundidad, tienen que ir comentándome. Mira, me gustaría que hablaras más de este tema y quiero saber más de esta historia. Por otro lado, quedan pendientes las historias de estos servidores privados. Yo creo que probablemente quedaron con muchas dudas con el tema de que el tipo que fue arrestado y todo eso son historias muy interesantes, son lores tremendos. Así que tengo hasta el libro, si tienen un libro, si eso es lo peor de todo, de contando la historia de como sus héroes, poco menos, de las personas que fueron como los precursores de estos servidores privados y actualmente son estos como los que reinan. Pero ya no juegan tantas personas en estos servidores, la verdad. Ya cada vez son menos y eso es bueno. Porque obviamente les da miedo. Y ahora, con todo lo que yo hice, créanme que muchas personas abandonaron su servidor de mierda. Ahora, nada asegura que no vuelvan nuevamente a hacer más o que lleguen más personas. Y así, ustedes saben lo que es el tema de investigar e informar. Siempre va a haber un curioso que quiere entrar a investigar, porque esto obviamente va a desatar la curiosidad de muchas personas más que quieran infiltrarse también para dar información o incluso para poder hacer cosas malas. Porque eso es lamentablemente el doble filo. Siempre termina pasando así. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si al final la información está, en las noticias ven montones de cosas de cómo actúan los criminales y cómo lo hicieron y cómo y todo, y reconstruyen las cosas, la escena del crimen y bueno, ustedes saben ahí cómo funciona. Después ahí nos le están comentando, oh, le están dando ideas, amigo. No, pero claro, el Fugatito te sube un video y le está dando ideas. Lo importante es la información y que se sepa, que descubran todas las cosas que están pasando. Y eso es a lo que me dedico yo actualmente, gracias a los miembros del canal, a la gente que deja like, que ve el video completo y que me está apoyando constantemente. Así que bueno,
me cuentan qué les hubiera gustado que abordara más en este podcast. Para el próximo realmente hacerlo así como mucho más en detalle y contarles solamente en esa área, porque aquí traté de contar todo, absolutamente todas las cosas para que se fueran haciendo la idea y un resumen igual un poco extenso al principio para la gente que quiere escuchar únicamente el podcast directamente y no ir a escuchar los otros. Pero les recomiendo escuchar los otros porque tienen un concentrado de historias mucho más importante y se abunda más en el tema. Aquí fue únicamente para contarles las cosas asquerosas que vi y que en algún momento ustedes también las van a ver, porque sí planeo compartirlo en los videos exclusivos de miembros del canal. Así que ya saben, únanse al canal de suscríbanse al canal de Infobox para que ustedes puedan escuchar todo en tipo podcast, y únanse a este canal para que puedan ver todo blureado y con censura también, haciéndose miembros del canal. Ya saben que son imágenes tan grotescas y asquerosas que realmente se agradece el blur, pero se pueden ver los mapas y todas las cosas y se pueden distinguir. Así que eso, si quieren apoyarme, totalmente voluntario. Pero por ahora, yo no tengo nada más que decirles, que nos vemos en un próximo video de Info Schrödinger. Hasta pronto.